Hola, ¿qué tal? Yo soy Ezequiel Rinaldi, médico del Servicio de Anestesia del Hospital Italiano y bueno, hoy vamos a hablar de hipertensión arterial perioperatoria. Bueno, los contenidos que vamos a desarrollar en esta charla va a ser una breve introducción sobre el tema de hipertensión arterial, luego pasaremos al preoperatorio, algunos aspectos que hay que tener en cuenta, cómo llega el paciente al quirófano y después si la cirugía es viable, cuándo sí y cuándo no se debe proseguir a la cirugía teniendo tensiones arteriales elevadas. Luego hablaremos un poquito del intraoperatorio y el efecto de la anestesia y el manejo farmacológico en el paciente hipertenso. Y luego, para finalizar, unos aspectos a tener en cuenta importantes en el posoperatorio inmediato. Bueno, la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo de mortalidad cardiovascular en el mundo, ¿sí? Y está primero en la clasificación global como carga de enfermedad y muerte por cualquier causa, ¿sí? Por esto es un tema importante a desarrollar. ¿Qué pasa en la Argentina? ¿Sí? La prevalencia hoy en día, en uno de los últimos estudios, en 2016, arrojó un 36.3% de prevalencia, ¿sí? Estos estudios son el Registro Nacional de Hipertensión Arterial en Argentina, ¿sí? El RENATA 2 y el RENATA 1 en 2007, en 2016 fue el último, y arrojó resultados que, muy por el contrario de estar controlando esta problemática tan importante, los resultados vienen empeorando, ¿sí? Y así vemos que, bueno, del 100% de los pacientes con hipertensión, tenemos un cuarto, ¿sí? Un 24% de pacientes que está tratado y bien controlado. Tenemos un 31% de estos pacientes, ¿sí? Que, si bien está tratado, no está controlado. Y tenemos arriba de un 40%, ¿sí? Casi 45% de pacientes que o no son conocidos como hipertensos, nunca se diagnosticaron, o tienen el diagnóstico de hipertensión, pero no están tratados, ¿sí? Por lo cual va a ser muy frecuente encontrarnos en quirófano con este tipo de pacientes. Bueno, ¿por qué es importante la hipertensión arterial? Ya vimos que es uno de los principales factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, como puede ser infarto agudo de miocardio, arritmias, ¿sí? ACV, tanto isquémico o hemorrágico, enfermedad renal crónica, ¿sí? Y hemorragias digestivas. Bueno, un poquito de la definición y la clasificación. Tenemos acá las guías más importantes al día que definen la hipertensión arterial con valores a partir de 140-90. Y bueno, acá tenemos una clasificación que vemos que a partir de 140-90 lo toman como hipertensión arterial nivel 1 o grado 1, y después ya tenemos distintos grados a medida que va aumentando la presión arterial. 160, 110 y mayor a 180, 110 es la hipertensión grado 3, que después vamos a hablar un poquito de ello, que tiene una importancia un poco más relevante a la hora de decidir si el paciente se puede operar o deberíamos hacer una suspensión del procedimiento y evaluar el paciente y corregirlo. Bueno, rápidamente, ¿cómo se hace un diagnóstico? Es mediante la interrelación de estas tres variables diagnósticas que oportunamente un cardiólogo en consultorio evaluará. Así es, la presión arterial en consultorio, el monitoreo ambulatorio de presión arterial y su sigla en inglés, y el monitoreo domiciliario de la presión arterial y su sigla en inglés. Bueno, en el caso de que el paciente sea diagnosticado como hipertenso, acá tenemos un ejemplo de los distintos tipos de drogas, ¿sí? Diuréticos, beta bloqueantes, bloqueantes cálcicos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Bueno, es larga la lista y hay varios ejemplos de los fármacos que se utiliza hoy en día para controlar la hipertensión arterial. Ahora vamos a hablar de qué pasa en el preoperatorio, cómo viene el paciente a la recuperación anestésica previo al inicio de un procedimiento, qué cosas hay que tener en cuenta sobre estos fármacos. Y ellas son que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECA, o conocidos también como los priles, enalapril, captopril, lisinopril, entre otros, y los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 o los sartanes, ¿sí? Los sartán, valsartán, candesartán, etc.
hay que suspender la administración para una cirugía electiva entre 12 y 24 horas antes de la cirugía. Esto se vio que la alteración que produce en los mecanismos reguladores, ¿sí?, que son efectivas y es un efecto buscado y deseado para controlar la presión arterial, puede traer consecuencias durante la cirugía, como son hipotensión severa durante la inducción anestésica y un periodo prolongado de hipotensión que se puede dar hasta las primeras 24 horas del posoperatorio, una hipotensión severa. Entonces, de esta manera, suspendiéndola entre 12 y 24 horas, logramos que los mecanismos se retrotraigan y que este impacto no sea tan importante durante una cirugía y durante una anestesia. Bueno, ¿cómo llega el paciente? ¿Sí? El paciente hipertenso también puede llegar con ansiedad, con angustia, con dolor, ¿sí?, o tener la famosa hipertensión de guardapolvo blanco, que todo esto va a hacer que aumente los registros tensionales, ¿sí? ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros con estos pacientes? ¿Sí? Bueno, la hipertensión de guardapolvo blanco, la voy a describir brevemente, es la hipertensión que se genera, digamos, en los pacientes por estar en un ambiente estresante, ¿sí?, sobre todo con personal de la salud, que les genera cierta angustia y cierta ansiedad, y esto puede aumentar los registros tensionales. ¿Qué manera tenemos nosotros de contrarrestar esto, ¿sí?, y así poder evaluar más fehacientemente la hipertensión de un paciente antes de un procedimiento quirúrgico? Bueno, por supuesto, la empatía, ¿sí? La empatía, la contención del paciente cuando llega a la sala de recuperación, eso es fundamental. Hoy en día, ¿sí?, por la dinámica que se da en los establecimientos de salud, realmente es muy difícil pasar mucho tiempo con el paciente antes de pasar a la sala quirúrgica, ¿sí? Entonces, en este caso, el rol de la enfermería es sumamente importante, ¿sí?, ya que este tipo de intervención en estos pacientes podría hacernos incluso ahorrarnos medicación en el caso de que la requiriésemos. Y en el caso de que no fuese suficiente esta medida, bueno, por supuesto que tenemos medicación para hacerlo, ansiolíticos, hipnosedantes, hay un montón de fármacos que se pueden realizar. Uno de los ejemplos más frecuentemente utilizados en la sala de recuperación es el midazolam, por supuesto. Y los pacientes en la sala de recuperación, cuando vienen con dolor, bueno, se les puede hacer también una intervención medicamentosa, farmacológica, con analgésicos, ya sea AINES, opioides, etc. O también en los procedimientos ortopédicos, bloqueos regionales periféricos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cuándo sí o cuándo no se realiza la cirugía y en qué casos amerita una suspensión. ¿Sí? Para esto nosotros estamos acá viendo una guía, ¿sí?, británica e irlandesa, muy importante, que nos dice, tiene unas distintas recomendaciones. Y una de ellas es asegurar que los pacientes ingresados en el hospital para cirugía electiva tengan presiones sanguíneas menores a 160/100, esto sería menor lo que sería de la hipertensión grado 2, en atención primaria, ¿sí? Estas guías recomiendan mayor, o sea, en el periodo de 12 meses antes de la cirugía, ¿sí? Esto quiere decir que el paciente está controlado. Y en ausencia de daño de órgano blanco, si la presión arterial es menor a 180/110, esto es en el límite antes de pasar la hipertensión grado 3, no garantiza la suspensión, ¿sí?, la cancelación o el aplazamiento de los casos electivos en un intento de optimizar la presión arterial. Esto está fundamentado en las distintas premisas, como son las siguientes, que las mediciones de la presión arterial podrían ser más precisas en atención primaria, ¿sí?, que en atención secundaria. Atención primaria vendría a ser consultorio durante el tiempo que se atiende al paciente con su cardiólogo de cabecera, por ejemplo, y atención secundaria en un perioperatorio de una cirugía, ¿sí? Esto es debido a que es un ambiente menos estresante y que la técnica es más practicada, ¿sí? Y la otra premisa es que no hay evidencia de que la reducción aguda de la presión arterial en el perioperatorio afecta las tasas de eventos cardiovasculares más allá de lo que está esperado en un mes de tratamiento en atención primaria. Bueno, ¿qué pasa cuando
el paciente tiene mayor a 180, 110. Bueno, acá vamos a tener que evaluar, 180, 110, dije bien. Acá vamos a tener que evaluar si el paciente está teniendo un daño de órgano blanco en curso o si tiene antecedentes del mismo, como son infarto agudo de miocardio, cardiopatía coronaria, ACV previo, bueno, insuficiencia renal, vasculopatía periférica. En el caso de que el paciente no tenga este tipo de daño de órgano blanco, ¿sí?, va a haber que evaluar con el equipo multidisciplinario la cirugía, si la cirugía es urgente o es selectiva, ¿sí? Si la cirugía es de carácter de urgencia, bueno, no debemos suspender la cirugía para hacer un control de la presión arterial. Ahora, si el caso es una cirugía electiva, bueno, hay que evaluar el tipo de cirugía a la cual se va a someter el paciente, ¿sí? Hay que ver si esta cirugía va a aumentar los riesgos en un paciente hipertenso, ya sea cirugía oftalmológica, sea cirugía neuroquirúrgica, ¿sí?, o sea cirugía vascular. Y también cirugías de alto impacto hemodinámico que puede tener grandes cambios en la precarga y en la poscarga de los pacientes, ¿sí?, en donde sí supone un riesgo importante en un paciente hipertenso no controlado. Vamos a hablar ahora de lo que sería el paciente con registros mayor a 180, 110, pero que en este caso presenta signos y síntomas de daño de órgano blanco, así sea dolor de pecho, arritmia, disnea, ¿sí?, edema periférico, dolor de cabeza, vómitos, depresión de la conciencia, convulsiones. Bueno, y la lista sigue, ¿sí? Esto nos va a estar hablando de que estamos ante una presencia de una emergencia hipertensiva y que el tiempo nos corre y que tenemos que hacer un control agudo de la presión arterial, ¿sí? Estos signos y síntomas nos pueden estar hablando de condiciones típicas como, por ejemplo, una disección aórtica, ¿sí?, una hemorragia intracraneal o un ACV isquémico, infarto agudo de miocardio, etc. La lista también sigue. ¿Qué pasa cuando un paciente con hipertensión es operado? ¿Qué pasa en el intraoperatorio? Bueno, la hipertensión en el intraoperatorio genera mayor labilidad hemodinámica, ¿sí? En un paciente donde los efectos anestésicos producen cardiodepresión y vasodilatación, esto se hace muy difícil de controlar a veces y teniendo los órganos fundamentales como el cerebro, los riñones, menor tolerancia a la hipotensión justamente por esta alteración de la autorregulación por la patología de base del paciente, puede generar complicaciones órgano-específicas como infarto agudo de miocardio, ACV, como dijimos, isquémico hemorrágico, insuficiencia renal, arritmias y isquemia miocárdica silente, ¿sí? Y también tenemos las complicaciones quirúrgicas que puede generar la hipertensión arterial, ya sea en cirugías vasculares, por ejemplo, con dehiscencia de las suturas vasculares, o hematomas o hemorragias del campo quirúrgico de difícil manejo, ¿sí? Bueno, en el caso de tener que hacer un control agudo intraoperatorio de los pacientes, en estos ejemplos que habíamos dado anteriormente, las recomendaciones son disminuir la tensión arterial hasta un 25 de la basal que presentó en la recuperación en no menos de una hora. Así tiene que ser paulatino, no tiene que ser brusco. Y se prefiere utilizar drogas de rápida acción y de baja duración de acción para hacer una correcta titulación del mismo en el intraoperatorio. ¿Sí? Acá tenemos una lista con unos ejemplos simplemente que son los más usados en quirófano: esmolol, labetalol, nitroglicerina, enalapril, clonidina, ¿sí? Bueno, pasamos ahora a los cuidados posoperatorios inmediatos y unos aspectos importantes a tener en cuenta, ¿sí? Acá tenemos un estudio que evaluó los pacientes que salían de quirófano, ¿sí? Y del 100% de los pacientes que salían con hipertensión arterial, se vio que hay un 60% que tiene una historia previa de hipertensión arterial, pero también hay otros factores, ¿sí?, que ayudan a aumentar la presión arterial, ¿sí?, y a enmascarar esta hipertensión arterial per se con otro tipo de factores como son el dolor, ¿sí?, la excitación posanestésica, la hipercarbia y otros ejemplos que ahora vamos a ver.
En base a esto hay unas recomendaciones, ¿sí? Para el postoperatorio inmediato, como puede ser descartar y tratar causas alternativas de hipertensión arterial, ya sea, como dijimos antes, dolor, agitación posanestésica, hipercarbia, hipoxia, hipervolemia y la tensión vesical que puede generar un globo vesical. También se recomienda que los pacientes reciban la terapia antihipertensiva crónica que venían recibiendo, reanudarla en el postoperatorio lo antes posible, ¿sí? Según sea necesario y según los registros tensionales que estemos midiendo en la recuperación. Y aquellos que no puedan tomar medicación vía oral deberían recibir una alternativa endovenosa comparable, ¿sí? Y se debe considerar también la terapia para pacientes con una presión arterial sostenida de 180 a 110 en la recuperación posanestésica, una vez que se hayan excluido o tratado las causas alternativas que previamente les nombré, ¿sí? Bueno, estas son las cosas más importantes a tener en cuenta, ¿sí? Acá tenemos las referencias bibliográficas en las que me basé para desarrollar esta clase, ¿sí? Los que quieran consultarla lo pueden hacer. Y bueno, les agradezco mucho por la atención, espero que les haya servido. Muchas gracias.